muy linda, una palabra muy maravillosa que tenemos hoy al frente de nosotros. Israel ahora mismo se encuentra, oiga bien, ahora mismo Israel se encuentra enfrente del Jordán, con el propósito, oiga bien, con el propósito de cruzar el Jordán y llegar a la tierra prometida que Dios le había prometido, a conquistar y a poseer la promesa que Dios había hecho antes a Abraham. Gloria sea el nombre del Señor. La promesa que Dios le había hecho antes a Abraham. En el capítulo 12 del libro de Génesis encontramos cuando Dios habla a Abraham, amados, y le da una promesa. Esa promesa que el Señor le da a Abraham muchos años atrás, dice para Abraham: pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre, oiga esto, a la tierra que te mostraré. Fíjese eso, a la tierra que te mostraré. O sea, no le está diciendo directamente a Abraham, vete a tal tierra, sino sal de tu casa, sal de tu parentela, sal de uno de los caldeos y empieza a caminar, que yo te voy a señalar una tierra, la cual se la daré a tu descendencia. Bendito sea el nombre del Señor. Ahora bien esto, escuchen bien esto. Abraham creyó a esa palabra que el Señor le dijo. No había una Biblia, no había un libro, no había nada. Simplemente él escuchó la voz de Dios y le prestó atención a la voz de Dios que le decía: salte de tu casa, sal de ese lugar y vete a una tierra que yo te voy a mostrar. O sea, no se la había mostrado todavía. Vete a una tierra que yo te la voy a mostrar. Y le da una promesa el Señor a Abraham y le dice: y de ti haré una nación grande. De ti haré una nación grande. Y le da otra: y en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Y le da otra promesa y le dice: bendeciré a los que te bendijeren y maldeciré a los que te maldijeren. Eran promesas a Abraham. Abraham sale con esa promesa creyendo en Dios, que Dios le había prometido una nación, una descendencia grande. En el verso 7 de Génesis capítulo 12, dice la Biblia: y apareció Jehová a Abraham y le dijo: a tu descendencia daré esta tierra. Ya estaba Abraham ahí, en la tierra de Canaán. Y el Señor le dice: a tu descendencia daré esta tierra. Y óigase bien, y en el capítulo 13 y el verso 12, Abraham acampó en la tierra de Canaán. O sea que Abraham entró a la tierra de Canaán, a la tierra que Dios le había prometido. Bendito sea el nombre del Señor. Esa promesa que Dios le hizo a Abraham, ahora Israel está a punto de cumplirla porque está enfrente del Jordán. Pero yo quiero llevarlo hacia atrás. Yo quiero llevarlo cómo fue que Abraham, esa promesa que el Señor le hizo, que este hombre creyó en el Señor y se llevó a cabo. Yo le voy a decir algo, amada iglesia. Nosotros tenemos promesas de parte de Dios. Dios nos ha prometido a nosotros no una cosa, sino muchas cosas. Y una de las cosas que el Señor nos ha prometido a nosotros, que todos aquellos que creemos en el Señor Jesucristo, nosotros, oiga bien esto, nosotros somos bendecidos. ¿Cuántos de ustedes son bendecidos aquí? Y esa es promesa que el Señor nos ha hecho a nosotros. Entonces diga usted: yo soy un bendecido. Yo no soy un derrotado. Dígale al diablo usted: yo no soy un derrotado, yo soy un bendecido, porque Jehová ha prometido bendecirme. Entonces yo soy un bendecido. Nosotros tenemos que expresar esa palabra. Nosotros tenemos que esa palabra salga de nuestra boca. No la diga con miedo, porque muchos la decimos con miedo. Dígala con seguridad. Diga: yo soy un bendecido. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Por qué? Porque hemos creído en la palabra de Dios. Abraham creyó a la palabra del Señor: yo te daré esa tierra, a tu descendencia te la daré. Y no tenía hijos Abraham todavía. No tenía hijos. Pero óigase bien, llega el momento de que Abraham
se acerca al Señor y le dice: Señor, tú me has prometido una descendencia, tú me prometiste una nación grande, me prometiste que yo iba a ser grande y una descendencia muy grande, pero mira, yo no tengo hijos. El único que tengo aquí es al siervo que está aquí, pero él va a ser mi heredero. Y le dijo el Señor: no, porque Sarai te va a dar a luz un hijo. Y había nacido Ismael, pero Ismael no era el hijo de la promesa. Pero después nació el hijo de la promesa, que era Isaac. Y óigase bien, ese era el hijo de la promesa. Isaac era el hijo de la promesa que el Señor había prometido a Abraham. Y de Isaac por medio de Isaac engendra a Jacob. Óigase bien esto. Y Jacob engendra 12 hijos y una hija. Y de esos 12 hijos de Jacob salen las 12 tribus de Israel. Y de esos 12 hijos de Israel entran a Egipto 70 personas. En otra parte dice 75. Entran 70 o 75 personas a Egipto. Y en Egipto, óigase bien, este pueblo se hace grande, se multiplica. El pueblo de Israel se multiplica. Pero a Abraham se le había dicho también que esa nación, que esa descendencia de él iba a ser esclava en Egipto por 400 años. Se le da eso a Abraham. También en otra parte de la Biblia, en el libro de Hechos, en el capítulo 7, nos narra la historia de Israel. También la Biblia nos enseña que Israel iba a estar esclavo en Egipto 430 años. Y que a los 430 años que se cumplieran como esclavos en Egipto, el Señor los iba a libertar. Bendito sea el nombre de Dios. José había creído en esa promesa. Por eso José le dijo, cuando él murió, antes de morir le dijo al pueblo: no dejen mis huesos en Egipto, sino que cuando yo muera, porque yo sé que Jehová los visitará y nos va a sacar de este lugar, y yo no quiero que mis huesos queden aquí, yo quiero que se los lleven a la tierra que Dios había prometido. Bendito sea el nombre del Señor. Ahora escuche esto, iglesia. Ese pueblo de Israel que estuvo ahí esclavo por 430 años en Egipto, ahora se ha cumplido eso que ya era una promesa de Dios, ya era mandamiento de Dios que estuvieran ahí 430 años. Ahora escuche esto, ahora se llega el momento de salir de ese lugar. Y salen por medio de Moisés, el líder que los saca es Moisés, y entran a un desierto. Y entran con el propósito de llegar ¿a dónde? A la tierra que le había prometido Dios a Abraham muchos años antes. Pero el pueblo de Israel sale con esa intención, con esa visión, con ese deseo de llegar a la tierra prometida. ¿Qué se le había prometido? Una tierra que fluía leche y miel. Y Israel entra en un proceso de 40 años caminando en un desierto para llegar a la tierra prometida, cuando estaba bien cerca de poder llegar rápidamente. Pero el Señor los hace dar una vuelta y empiezan ellos a caminar por ese desierto por 40 años. Y el líder que estaba ahí era Moisés. El líder que los iba guiando era Moisés. Israel, oiga bien esto, Israel empieza a experimentar el gozo del Señor, empieza a ver las bendiciones de Dios, empieza a ver los milagros que el Señor hace con ellos, en medio de ellos, empieza a ver cómo el Señor hace con los enemigos de ellos, cómo los aparta del camino, cómo ellos van saliendo hacia adelante, y en un momento determinado llegan al Mar Rojo y pasan al otro lado, pasan en seco ese mar. Yo ya le he predicado de esa forma como ellos pasaron, pero ellos pasan al otro lado. Muchos de los que pasaron el Mar Rojo ya no están enfrente del Jordán. Oiga esto, muchos de esos 2 millones que se dice que salieron de Egipto, ahora está el pueblo de Israel enfrente del Jordán, pero muchos de los que habían salido ya no están enfrente del Jordán. Bendito sea el nombre del Señor. Ya no están enfrente del Jordán. Ellos ahora, los que están ahí, son una nueva generación.
Los nuevos que nacieron en el desierto. Hay un grupo nuevo. 2 personas están de los que habían salido. Solo están 2 ahí. Y usted sabe quiénes fueron esos 2 que están ahí. Solo fue Josué y Caleb, los que están ahora enfrente del Jordán. Pero todos los que salieron, ninguno de ellos está. Pregúntese usted, ¿por qué ellos no están ahí? Pregúntese, ¿por qué si solo fueron 40 años, en 40 años, 2,5 millones de personas pudieron morir en 40 años? Usted hágase la pregunta, ¿qué le pasó a Israel que ahora no están para conquistar lo que Dios les había prometido? Número 1, porque ellos escuchaban la voz de Dios. Oiga bien, escuchaban la voz de Dios momentáneamente, pero nunca hacían lo que el Señor les decía que hicieran. Escuchaban la voz de Dios, pero no tenían fe en las promesas que Dios les había hecho. Ellos no le pusieron atención a la palabra de Dios. ¿Y sabe qué determinado en ese momento? Que ellos, como no le ponían atención, la mente del pueblo de Israel venía en el camino, en esa trayectoria, la mentalidad de ellos era: yo quiero regresar de regreso. Yo quiero regresar de regreso. Yo quiero irme para Egipto. Cada problema, cada situación que a ellos se les presentaba era: yo quiero salir, yo quiero regresarme a Egipto. Yo quiero regresar. Yo estaba mejor allá con los pepinos. Yo estaba mejor haciendo la cebolla. Yo estaba mejor haciendo ladrillo. Yo estaba mejor que me dieran azotazos, pero yo considero que estaba mejor allá. Esa era la mentalidad de ellos. Y el Señor se fue deshaciendo de cada uno de ellos porque nunca prestaron atención a la palabra de Dios. Porque la mentalidad de ellos era solamente regresar. Y no, amados, tenían que tener fe en lo que el Señor les estaba diciendo. Ahora está un nuevo grupo de personas enfrente del Jordán. ¿Sabe qué quiere decir el Jordán? El Jordán significa descender. Eso quiere decir el Jordán descender. También el Jordán se pone en muchas ocasiones como el río caudaloso de la muerte, que hay que morir. Que se arriesgaba la persona, si quería cruzar el Jordán, se arriesgaba a no pasar al otro lado. Pero ahora hay un grupo de personas al frente del Jordán que están en un desierto todavía, pero que al cruzar el Jordán está la bendición. Que al cruzar el Jordán está la tierra prometida que el Señor les había prometido. Que al otro lado del Jordán están las bendiciones de Dios. Pero ¿qué hay que hacer para obtener las bendiciones de Dios? Iglesia, ¿qué hay que hacer para obtener las bendiciones de Dios? ¿Qué tenemos que hacer nosotros para obtener la promesa y la bendición de Dios? Nosotros como personal, en nuestra familia, como iglesia, necesitamos también pasar al otro lado del Jordán. Israel tenía que cruzar al otro lado del Jordán para poseer la tierra prometida, para poseer las bendiciones de Dios, para poseer aquello que Dios le había prometido. Pero tenían que despojarse de muchas cosas. Y eso es lo que ellos no querían. Muchos de Israel no se quisieron despojar de muchas cosas. Y para pasar al Jordán, para pasar al otro lado, tenemos que despojarlos. Israel tenía que despojarse y tenía que afrontar y pasar el Jordán. ¿Y cómo lo iban a pasar el Jordán? Tenían que pasarlo mirando el arca del pacto. Mirando el arca que el Señor les había dicho que la iban a llevar los sacerdotes. Y tenían que mirar el arca del pacto. Nosotros tenemos que pasar al otro lado. Pero ¿cuál será el Jordán que tú tienes que pasar? ¿Cuál será el Jordán que tú quieres pasar? Cuando yo le pregunto a usted y le digo: hermano, usted quiere la bendición, y usted quiere, todos la queremos, todos queremos la bendición. Pero estamos dispuestos a pasar al otro lado. Estamos dispuestos a dejar cosas que nos impiden. Queremos recibir la bendición de Dios, que tenemos que despojarnos de muchas cosas. De muchas ataduras que muchas veces traemos de Egipto. Israel no se quiso despojar de ninguna de esas cosas. Y por eso muchos se quedaron en el desierto. Porque nunca quisieron despojarse. Nunca quisieron soltarse de las ataduras que el enemigo había puesto, de las ataduras que había puesto Egipto. Egipto es tipo del mundo.
Y muchas veces muchos de nosotros, amados, para pasar al otro lado, para obtener las bendiciones, tenemos que despojarlos de muchas cosas. Amén. Y yo le podía nombrar muchísimas cosas a usted, pero yo creo que cada uno de nosotros debemos de saber qué es lo que nos estorba para recibir la bendición. Estamos empezando un año nuevo donde todos queremos recibir la bendición. Estamos empezando un año donde pensamos, y yo creo que pueda venir el Señor este año. No lo puedo decir con una seguridad qué fecha, pero que el Señor viene, el Señor viene. Pero si quiero recibir al Señor y estar en ese encuentro con el Señor y recibir esa transformación de nuestro cuerpo, tenemos que despojarlo de muchas cosas. Para pasar al otro lado, Israel tenía que pasar ese Jordán. Dice la Biblia en el Evangelio de Juan, en el capítulo 2 y el verso 24, dice que el grano, cuando se siembra el grano, si ese grano no muere, no da fruto. ¿Cierto? Dice que el grano tiene que morir para que dé fruto. Pero si el grano no muere, entonces no hay fruto. ¿No es cierto que nosotros tenemos que morir al pecado? Nosotros tenemos que morir a esas ataduras. Mire, amado, hay mucha gente atada que no quiere desatarse. Hay mucha gente que está con una mente llena de mentira y de falsedad, que no quieren dejar eso. Se sienten ahí y dicen, yo quiero la bendición, pero yo no quiero pasar el Jordán. Yo creo que tenemos que despojarnos de esas cosas. ¿Qué significa pasar el Jordán, hermano? Que vamos a ser nuevas personas. Vamos a llegar a un crecimiento diferente. El Señor nos quiere llevar a otro nivel. Y yo no sé si te quieres quedar en el desierto o quieres cruzar el Jordán y recibir la bendición de Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Vean lo que dice en segunda de Corintios capítulo 1 y el verso 9, lo que dice el apóstol Pablo. Segunda de Corintios, capítulo 1 y el verso 9. Mire lo que dice el apóstol. Pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte. Yo lo tomo aquí y le voy a explicar esto. Pablo dice, pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte para que no confiásemos en nosotros mismos. Tuvimos en nosotros sentencia de muerte para que no confiásemos en nosotros mismos. Muchos de nosotros, amados, muchas veces no recibimos esa bendición porque todavía tenemos el yo. Porque todavía decimos, si yo pudiera hacer eso, si tan solo yo lograra estar ahí, si tan solo yo lo puedo hacer todo, yo puedo hacer esto. Tenemos que dejar atrás el yo y darle al Señor Jesucristo el nivel y el lugar que se corresponde al Señor. Pero muchas veces no crecemos y pasamos a otro nivel que el Señor quiere llevarnos porque todo lo queremos hacer nosotros, el yo. Y Pablo dice aquí que pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte para que no confiásemos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos. Nuestra confianza debe de estar en el Señor Jesús. El yo desaparezca. Y muchas veces no crecemos porque ese yo, ahí lo tenemos. Ese yo, ahí lo tenemos. Yo puedo hacer esto, yo puedo hacer lo otro, yo lo haría mejor, yo lo haría de esta forma. No, amados. Encomendémonos al Señor porque el Señor quiere llevarlos a otro nivel. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces tenemos que morir al yo. Pasar al otro lado del Jordán quiere decir que tenemos que dejar el yo atrás. Tenemos que dejar el yo puedo atrás y pasar a otro nivel que el Señor los quiere llevar. Porque yo creo que el Señor quiere llevar a la iglesia y a cada uno de nosotros a otro nivel. Pero muchos queremos quedarnos en el desierto. Y si te quedas en el desierto, pues ahí vas a continuar comiendo de lo que produce el desierto, que no produce nada. Pero si pasamos al otro lado, entonces vamos a ver grandes bendiciones. Entonces miremos frutos agradables delante de Dios. Bendito sea el nombre de Dios. Así de que me gustaría que también vayamos al libro de Hebreos, en el capítulo 4. Y vamos a ver esa parte ahí. Hebreos capítulo 4. Vean lo que dice Hebreos capítulo 4. Temamos pues, oiga iglesia, esto es para nosotros. Temamos pues,
no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en el reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. Yo creo que nosotros tenemos que estar confiados en eso. Dice el apóstol aquí: temamos pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. Porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva, como a ellos, a los que vengo hablándole. ¿A quién? A Israel. A ellos. Pero no les aprovechó el oír la palabra. Oiga esto, no les aprovechó el oír la palabra. O sea que ellos escuchaban todo, pero no le prestaron atención. ¿Qué está diciendo Moisés? ¿Qué es lo que el Señor nos está diciendo? Pero escuche, vamos a continuar leyendo. El oír la palabra, pero por no ir acompañada de fe. Si ahora yo le decía eso al principio, por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Pero los que hemos creído entramos en el reposo de la manera que dijo: por tanto juré en mi ira, no entrarán en mi reposo, aunque las obras suyas estaban acabadas desde la fundación del mundo. Porque en cierto lugar dijo así del séptimo día, y reposó Dios de todas las obras en el séptimo día. Y otra vez aquí: no entrarán en mi reposo. Por lo tanto, puesto que faltan algunos, entren en él. Y aquellos a quienes primero se les anunció la buena nueva, no entraron por la causa de su desobediencia. ¿Por qué no entraron ellos? Por la desobediencia. Otra vez determina un día, hoy diciendo: después de tanto tiempo por medio de David, como se dijo: si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Amados, nosotros referimos estas palabras a los amigos. No endurezcáis vuestro corazón, acepta al Señor Jesucristo. Esa palabra también es para nosotros. Porque muchos también tienen un corazón duro. Muchos todavía necesitan que el Señor les cambie ese corazón, que sea transformada esa persona. Muchos de nosotros. Entonces el Señor dice: si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Y continúa diciendo: porque si Josué les hubiera dado el reposo, no hablaría después de otro día. Por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios. Amén, iglesia. Queda un reposo para el pueblo de Dios. Eso es para nosotros. Queda un reposo para el pueblo de Dios. Porque el que ha entrado en su reposo también ha reposado de sus obras, como Dios de las suyas. Procuremos pues entrar en aquel reposo, para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, que penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Estamos dispuestos a entrar en el reposo. ¿Hay otro reposo? ¿Hay otro reposo? Bendito sea el nombre de Dios. Hay otro reposo, pero hay que cruzar el Jordán. Hay otro reposo, pero hay que cruzar el Jordán. Y yo no sé cuál es el Jordán que usted tenga que cruzar, amado. Yo no lo sé. Pero que hay un Jordán que tenemos que cruzar, sí. Pero tenemos que despojarlo de algunas cosas. Si tú quieres llegar al otro lado, tenemos que despojarlo. Y eso, amado, lo tenemos que ver nosotros, cada uno de nosotros. Yo no le puedo estar señalando a usted qué es lo que usted necesita hacer, o cuáles son sus problemas, o cuáles son sus dificultades. Usted y Dios sabe. Amén. Pero queremos entrar al nuevo reposo, ¿cierto? Amén. Hay un reposo para nosotros. Hay una gloria que el Señor nos ha prometido a nosotros, y esperamos estar ahí. Pero yo no sé cuál es su Jordán. Yo no sé cuál es el Jordán que tú tengas que pasar. Pero al otro lado del Jordán es donde está la bendición. No está a este lado, porque a este lado estamos en el desierto. Pero al otro lado del Jordán, ahí está la bendición.
En cierta ocasión el Señor entró con sus discípulos en una barca y le dijo a los discípulos: pasemos al otro lado. ¿Se recuerda? Pasemos al otro lado. Y cuando Jesús le dijo a los discípulos eso, dice que los discípulos entraron y empezaron a navegar. Y empezaron a navegar en aquel barco, en aquella barquita, empezaron a navegar. Y Jesús estaba tranquilo, reposando, quietecito. La Biblia lo dice que estaba dormido, tranquilo. Los discípulos iban remando, ellos iban remando con todo. De repente empezaron a venir los vientos. De repente empezaron la turbulenta del mar, las olas del mar se empezaron a hacer más fuertes. Y ellos empezaban a afligirse y empezaban a preocuparse, pero se les había dicho: pasemos al otro lado. La palabra no era regrésate. La palabra había sido desde el principio que se subieron: pasemos al otro lado. Pero el Señor no les dijo: va a venir esto, va a venir, pasemos al otro lado. Y la barquita empezaba a moverse de un lado para otro. Y la barca se movía de un lado, las olas lo movían, las turbulentas eran tremendas. Imaginémonos ese barquito en esas turbulentas aguas del mar. Y de repente empezaron ellos a darse cuenta que el agua se estaba metiendo. Y empiezan ellos a preocuparse, pero alguno de ellos da la mirada hacia un lado y mira a Jesús tranquilo. Oiga bien, tranquilito, con sus manos aquí en la cabeza, imaginación, ¿no? Tranquilo ahí. Y ellos empezaron a clamar: Señor, Señor, ¿que no estás viendo que los hundimos? ¿Que no estás viendo que los hundimos? Ellos sabían a quién clamar, pero ellos empezaron a hacer sus propias... Empezaron ellos a navegar, empezaron ellos a darse cuenta si podían salir al otro lado, pero ellos no pudieron hacerlo solamente, tuvieron que clamar al Señor. Y el Señor estaba ahí reposando tranquilamente, pero el Señor le dijo: hombres de poca fe. Pero reprendió a la mar, reprendió a los vientos, y los vientos y la mar se sujetaron a la palabra de Dios, y ellos empezaron a estar tranquilamente y a reposar tranquilamente, porque el Señor estaba ahí con ellos. Pero tuvieron que pasar un problemita, tuvieron que pasar dificultades, claro que sí, pero llegaron al otro lado. Nuestra meta no es quedarnos aquí, nuestra meta no es quedarnos en el desierto, nuestra meta es pasar al otro lado, iglesia. Nuestra meta es pasar al otro lado. Nuestra meta es un día recibir al Señor. Cuando venga el Señor en gloria, salir al encuentro de Él. Esa es nuestra meta. Nuestra meta es estar en el cielo. Porque un día le dijeron a los discípulos: ¿por qué estás triste vosotros viendo a ese Jesús que se va al cielo? Porque Jesús iba en una nube. ¿Por qué estás triste? ¿Por qué se quedan ustedes así? Si a ese mismo Jesús que ahora veis irse, a ese mismo Jesús un día lo veréis venir. Y Jesús dijo: a donde yo esté, también vosotros estaréis. Esa es promesa. Esa es promesa para nosotros. A donde yo esté, dijo el Señor, ahí mismo ustedes estarán, porque yo vendré por ustedes y los tomaré a mí mismo, para que donde yo esté, también vosotros estéis en el cielo. Bendito sea el nombre del Señor. Para concluir, para que nosotros nos sintamos con promesa, que nos sintamos amados, que no estamos en este mundo solo, que no estamos luchando solo, sino que va el Señor Jesucristo adelante de nosotros, como iba Israel, que iban viendo el arca del pacto. No quites la mirada de Jesús. No quitemos la mirada de Jesús. Vámonos al Salmo 62 y el verso 5. Hay un salmo muy lindo que el salmista David... Este es un salmo, hermanos, que nosotros debemos de estar confiados. Todos aquellos que creemos en el Señor Jesucristo, debemos estar confiados. El salmista David dice en el verso 5, el Salmo 62, alma mía, en Dios solamente, ¿qué dice? Reposa. Alma mía, en Dios solamente reposa, porque de Él es mi esperanza. Mire qué palabras lindas de consuelo que nos da el salmista David. Porque de Él es mi esperanza.
Él solamente es mi roca y mi salvación. Él solamente es mi roca y mi salvación. Es mi refugio. No resbalaré. En Dios está mi salvación y mi gloria. En Dios está mi roca. En Dios está mi roca fuerte y mi refugio. Esperar en Él en todo tiempo, no importa el tiempo, en todo tiempo, oh pueblos, derramad delante de Él vuestro corazón. Dios es nuestro refugio. Dios es nuestro refugio. Pero iglesia, póngase sobre sus pies y le damos tu caminar, Señor. Aleluya, dígaselos. Alabado Dios, aleluya, te bendecimos, Señor. Postrado ante tu altar, Señor, y no mirar atrás. Amarte solo a ti, Señor. Cántelo, iglesia, cántelo. Amarte solo a ti, Señor. Aleluya. Amarte solo a ti, Señor. Y no mirar atrás. Seguir tu caminar, Señor. Aunque cuesta, hermanos, aunque cuesta, pero hacia adelante. El enemigo querrá destruirte en este camino. Pero como dice esa alabanza, postrado en el altar venceremos. Bendito sea tu nombre, Señor. No mires hacia atrás, hermano. No mires hacia atrás en este camino. Aleluya. Bendito sea tu nombre, Señor. Señor. Postrado ante tu altar, Señor, y no mirar atrás. Aleluya. Una alabanza más, que hay presencia de Dios aquí. Aleluya. Hay que aprovechar la gloria del Señor. Hay que aprovechar este momento. Hay que aprovechar este momento de gloria. Adórale, adórale, iglesia, que Él está aquí para bendecirte. En ese silencio el Señor también lo bendice. En ese silencio de pensar. En este silencio a veces el Señor quiere hacer buenas obras. Porque no es la bulla. No es tanta la bulla, sino es cuando nuestro corazón está pensando. Oh, gloria a ti, Señor. Dios. Alabado sea el nombre del Señor. Alabado Señor. Yo sé que estás aquí, siento tu caminar. Siéntelo ahí donde estás, iglesia. Te mueves entre el pueblo, trayendo sanidad. Yo sé que estás aquí.
sé que transformado yo seré. Con mi fe te alcanzaré. Con mi fe te tocaré. Mi milagro recibiré. Y yo sé que transformado yo seré. Aleluya. Alcanzaré. Por mi fe te tocaré. Mil milagros recibiré. Y yo sé que transformado yo seré. Aleluya. Gloria a tu nombre, Señor. Aleluya. Te alabamos, Señor. Te damos gloria y honra a ti, Dios Todopoderoso. Dios Santo, gracias porque podemos sentir tu presencia, Señor. Muchas gracias, Señor, porque podemos, Señor, darnos cuenta que tú estás con nosotros, Padre mío.